Hola, muy buenas, ¿cómo están? Espero que anden todos muy bien. Mi nombre es Claudio, yo soy psicólogo clínico y hoy les voy a estar hablando sobre cómo dejar de fumar o algunas estrategias conductuales para intentar dejar de fumar. Por supuesto, esto no reemplaza a un tratamiento, siempre es sugerible realizar una consulta, pero la idea es un poco informar, un poco divulgar y poder enseñarles algunos principios conductuales a tener en cuenta a aquellos que a lo mejor quieran iniciar un proceso de dejar de fumar y no estén en este momento contemplando la posibilidad de iniciar un tratamiento. La pregunta del millón en todo esto ¿es fácil, difícil dejar de fumar? ¿Cómo se deja y demás? Lo primero que tenemos que entender es que una cosa es saber los efectos del tabaco. Muchas veces las personas que quieren dejar de fumar son conscientes de los efectos del tabaco, no es por falta de conciencia de eso necesariamente. Y esto lo digo porque el entorno suele juzgar mucho en estos aspectos y sin embargo, hay médicos que fuman, es decir, conocen específicamente los efectos que tiene sobre su organismo y sin embargo fuman y uno los ve en la puerta de los hospitales, por ejemplo, y las clínicas. Es decir, saber qué y saber cómo hacer son dos cosas completamente diferentes, ¿sí? Las personas que fuman en general saben que les hace mal, pero no saben cómo dejarlo. Incluso a veces sabiendo cómo también es difícil, ¿sí? Por ejemplo, muchos psicólogos y terapeutas fuman y no necesariamente lo pueden dejar de manera fácil, ¿sí? Aquellos que hemos fumado sabemos las dificultades que acarrea. Muchas veces me preguntan, Claudio, ¿cómo hiciste, por ejemplo, vos? Tantos años fumaste y de repente dejaste. Nada distinto de lo que hago en consulta, aplicar los principios conductuales, ¿sí? El hábito de fumar es una conducta y como cualquier conducta puede modificarse y cambiarse, ¿sí? Lo primero que tenemos que entender es ¿para qué queremos dejar de fumar? Este es el primer punto. Y les sugiero no buscar metas que tengan que ver con el miedo. Por ejemplo, porque me voy a morir, porque me voy a enfermar, a largo plazo no voy a poder respirar. Estas metas pueden en algún punto movilizarnos, pero en la experiencia no tanto. ¿Por qué? Miren, primero que son metas son consecuencias en realidad, no metas, son consecuencias a muy largo plazo. ¿Sí? Tener como meta evitar eso. Los reforzadores a largo plazo no suelen funcionar muy bien, porque sí, en 20 años me voy a morir, pero mañana no, y pasado tampoco, ¿sí? Y está compitiendo esas consecuencias a tan largo plazo con consecuencias placenteras a corto plazo. Es decir, a largo plazo me voy a morir en 20 años, pero en lo inmediato me da un refuerzo muy fuerte, como puede ser el placer que me genere y la reducción de ansiedad, el tabaco. Entonces estamos poniendo a competir dos cosas que realmente ya sabemos cuál va a salir ganando, ¿sí? Por otro lado, también pensar en esas metas nos genera malestar. Es decir, saber que me voy a morir en 20 años y que me voy a morir y que no voy a poder respirar y todo eso, ya el hecho de pensarlo me genera mucho malestar. Y si hay algo que las personas suelen hacer es evitar el miedo, ¿sí? Entonces, dificulta ponernos en contacto con esas metas cuando necesitemos repasarlas, por qué estamos haciendo lo que hacemos de intentar dejar de fumar. Entonces, no lo sugiero tampoco demasiado. Entonces, salvo que nos diga un médico, mirá, si fumas un cigarrillo más te morís, digamos que no creo que sea muy movilizante. Por eso apuntemos más un para qué que tenga que ver con metas motivacionales, con objetivos motivacionales, ¿sí? No tanto vinculado a lo que quiero evitar, a cosas temidas y demás. ¿Qué son metas motivacionales? Acá vamos a llamar a esto metas motivacionales. Por ejemplo, poder responder este para qué con lo siguiente, con algo que quiero que se haga presente en mi vida, ¿sí? Y que anhele mucho. Por ejemplo, una meta motivacional que se me ocurre es alguien que quiere dejar de fumar porque ama el fútbol profundamente y ama a su hijo profundamente y quiere poder volver a correr para poder jugar con su hijo a la pelota. Podría ser un ejemplo de una meta motivacional. Porque quiero volver a jugar a la pelota con mi hijo. Para otro a lo mejor puede ser una meta motivacional porque quiero volver a andar en bicicleta. Podría ser. Para otro una meta motivacional puede ser porque quiero mejorar mi imagen profesional. Queda feo que fume, no me gusta, quiero mejorarla cada vez más. ¿Sí? Para otro puede ser porque quiero ser un ejemplo para mis pacientes, para un médico, por ejemplo.
o un psicoterapeuta. Para otra persona a lo mejor porque quiero ser un ejemplo para mi señora o mi marido que está intentando dejar de fumar. Son metas que en algún punto están movilizados por una serie de cuestiones deseables para la persona. Entonces, primer punto, poder definir el para qué y que sea un para qué que tenga que ver con algo que yo quiera presente en mi vida, y que sea reforzante en algún punto, que sea algo que yo anhele, algo que quiera, ¿sí? A partir de ahí, si ya sabemos por qué lo estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo, comenzamos, ¿sí? Lo primero que tenemos que entender es que cuando queremos dejar de fumar, vamos a hacer lo siguiente, vamos a intentar identificar aquellos estímulos, aquellos contextos, aquellos estímulos gatillos, los solemos llamar en psicología, porque gatillan, generan una conducta de fumar. Tenemos que identificar a lo mejor días, horarios, todo lo que nos pueda dar alguna pista de qué está generando nuestra conducta de fumar. En vez de pensarlo como una elección, lo vamos a pensar como una consecuencia de ciertos ambientes que generan, disparan en nosotros un deseo, una necesidad, elevan nuestros niveles de ansiedad y digamos que en algún punto eso favorece que se genere nuestra conducta de fumar. Ok, entonces lo primero que hacemos es un proceso de identificar, ¿sí? Vamos a identificar primero estímulos asociados para poder controlarlos luego, ¿sí? Por ejemplo, algunas personas puede ser el café, estímulos asociados. Cada vez que tomo café fumo. Estímulos asociados nos referimos que vienen de la mano, casi siempre, se combinan muy fácil. Cada vez que tomo alcohol fumo, por ejemplo, ¿no? Cada vez que estoy con la computadora jugando un jueguito, fumo. Bueno, estos son estímulos que vienen muy asociados. Después podemos identificar estímulos gatillos, que son aquellos que cada vez que aparecen disparan la conducta de fumar. Por ejemplo, ceniceros, por ejemplo, tener el atado de cigarrillos arriba de la mesa en la casa, por ejemplo, tener el encendedor a la vista o en los bolsillos o en las camperas o donde sea. Estos pueden ser estímulos que casi que gatillan la conducta. También podemos identificar contextos, ¿sí? Por ejemplo, salir a la noche un sábado con amigos, puede ser para una persona, un evento social cuando hay muchas personas, para otro puede ser salir del trabajo, cuando termino de trabajar, para otro después de comer, para otro el break en el trabajo, en fin, identificar contextos, es decir, aquellos contextos que siempre se repiten, ¿sí? Cuando miramos retrospectivamente en momentos que fumamos, van a haber ciertos contextos que se repiten. Esos contextos son importantes, podemos llamarlos si quieren hasta situaciones, no quiero usar un lenguaje muy técnico porque estamos hablando para un público en general y que nos podamos entender, situaciones si quieren, ¿sí? Bueno, horarios y días, ¿sí? ¿Cuáles son los días en los cuales fuman más, por ejemplo? ¿En qué horarios? ¿Sábado a la noche? ¿Sí? Todos los días de semana al salir del trabajo, pero se reduce los fines de semana. Bueno, esto también es importante poder identificar. ¿Por qué el fin de semana fumo menos? No, porque en realidad estoy en casa y está mi hijo chiquito. Bueno, ahí tenemos algo que modula nuestra conducta de fumar, como puede ser que nuestro hijo esté ahí. Y porque en casa no fumo a lo mejor, ¿sí? Entonces ahí vemos que hay un modulador, pero esto no es universal. Para otra persona a lo mejor la casa y tener que cuidar al hijo le genera mucho estrés y está en la ventana fumando todo el tiempo. Por ende va a ser motivo de análisis, va a ser motivo de registro. Para cada persona va a dar un resultado distinto. Pero si queremos identificar todo esto, ¿sí? Estímulos que los generan, estímulos que vienen asociados, las situaciones y contextos, los días de la semana más problemáticos, las horas. Bueno, si queremos identificar todo esto es porque vamos a intentar controlar sobre una base, ¿sí? Vamos a intentar ver cómo manejarnos en esos contextos, qué otro repertorio de conductas podemos fomentar diferente, ¿sí? Para poder manejar la ansiedad en esos momentos, etcétera. Lo primero que tenemos que saber es un poco la situación, ¿sí? Esto nos da un primer grado de dominio, conocer. Nos permite anticiparnos. Sabemos que el fin de semana si salimos vamos a fumar, por ejemplo. A lo mejor hasta eliminar un poco la dependencia física, porque el tabaco tiene una dependencia física que va a durar algunas semanas. Hasta eliminar esa dependencia física, quizás no podemos controlarlo cuando estamos el fin de semana con amigos, pero podemos evitar a lo mejor un mes no salir, podría ser. O encontrarnos a la tarde en un contexto, en un bar cerrado donde no se puede fumar y en vez de consumo de alcohol, comer una merienda,
¿sí? Hacer algo distinto a propósito para poder pasar esos primeros momentos que en general suelen ser los más difíciles. ¿Sí? Bueno, empezamos a ver la importancia y cómo podemos empezar a trastocar muchas de estas cosas. Bueno, otro punto a entender es que suele ser más productivo, suele tener menor tasa de recaída. No me gusta la palabra recaída, pero no importa, la vamos a usar en este momento. Pero suele tener menos tasa de abandono de tratamiento, en realidad, o de los intentos de dejar de fumar, hacerlo gradual, ¿sí? Intentar empezar de a poco. Si una persona fuma 25 cigarrillos diarios, lo primero que vamos a intentar como meta semanal es que fume por lo menos 22, ¿sí? Este es el primer punto, la reducción gradual, metas que sean realizables, porque si no ya nos desmotivamos de entrada, ¿sí? Entonces el primer punto es que sea una meta que yo pueda ver que la pude lograr. Reducir un cigarrillo en 2 días, bueno, es una meta, ¿sí? Reducir en una semana 2 cigarrillos, 3 cigarrillos, es una meta, ¿sí? ¿Es la meta que a mí me gustaría? Por ahí no importa, pero es una meta realizable, es un buen camino de entrada y es un buen refuerzo poder ver que pude lograr algo. Otro punto importante es que cada una de estas reducciones se vaya reforzando y no dentro de un mes, un año, como he visto por ahí algunos consejitos que dan. Dicen, no, el ahorro que vas a ver dentro de un año. No sirve para nada eso. ¿Sí? A ver, si quieren el ahorro, ténganlo, pero necesito algún refuerzo inmediato. Por ejemplo, si al final del día pude reducir el consumo de tabaco o pude evitar fumar un cigarrillo de más, pude mantener una meta, bueno, me permito algo que me guste mucho, ¿sí? Esto puede ayudar también. Pero volvamos un poco al tema de la reducción y la gradualidad. En psicología decimos gradualidad es garantía de éxito en general, y esto no es la excepción. Algo que podemos hacer es tener a lo mejor cajas de cigarrillos más pequeñas, ¿sí? Lo que vamos a intentar es identificar en este caso, antes de iniciar una reducción gradual, es que los cigarrillos que vamos a eliminar son los accesorios. Siempre en la conducta del fumador hay 4 o 5 cigarrillos que son claves. Es decir, que son los más difíciles de mover, que están fuertemente asociados a ciertos contextos que a la persona se le complica, ya sea mucho porque a fuerza de hábito, ¿sí? Hace muchos años lo mantiene, o porque son muy ansiógenos para la persona. Para algunas personas a lo mejor es un encuentro social, para otras personas es a lo mejor el de después de dejar de comer, para otra persona es a lo mejor el que viene con el café, para otra persona es a lo mejor antes de irse a dormir, para otra persona es el que sale del trabajo, no importa, hay algunos cigarrillos que en general si lo va a terminar, la idea es empezar a reducir gradualmente hasta que queden esos últimos difíciles, ¿sí? Entonces los primeros que vamos a intentar eliminar son los accesorios, los que las personas dicen, no sé, no tenía muchas ganas de fumar, pero fumé por costumbre, o lo prendí porque se lo prendió otro delante mío, ¿no? Estos son los primeros que vamos a intentar eliminar, los que no le cambian mucho la ecuación. También parte de la reducción del tabaco es a lo mejor no fumarlo completo. Muchas personas manifiestan al principio tener muchas ganas de fumar, pero después que fumaron algunas pitadas ya no tienen tantas ganas. Bueno, tirarlo en tal caso, apagarlo. Empezar a hacer la costumbre de si ya bajó la ansiedad, lo apago y veo si lo puedo apagar cada vez antes. Esto también ayuda, es una forma de reducir. No solamente se puede medir el consumo de tabaco por la cantidad de cigarrillos, también puedo medirlo en función de cuánto fumo de ese cigarrillo, por ejemplo, ¿sí? Otra forma es dilatar entre pitada y pitada los tiempos, ¿sí? Podría ser otra observación que puedo hacer para manejar la conducta de fumar. Bueno, en fin, el primer paso va a ser ese, ¿sí? Tratar de ir reduciendo gradualmente hasta que queden esos cigarrillos que, digamos, son más difíciles de mover. Esos 4 o 5 inamovibles, entre comillas, porque son, y vamos a ver cómo. Entonces, ahora vamos a algunas estrategias, ¿sí? Una es reforzar los avances. La otra que podríamos hacer es empezar a fomentar paralelamente conductas incompatibles con la de fumar. Ejemplo, hábitos saludables, ¿sí? Por ejemplo, correr. Es muy difícil que alguien esté corriendo y fumando a la vez. Por eso la llamamos una conducta incompatible. Andar en bicicleta, hacer deporte. Uno puede decir, bueno, me cuesta mucho. Podemos hacer algo muy interesante, que es quedar con alguien para hacer deporte. Por ejemplo, decirle a un amigo que me pase a la mañana a buscar por mi casa para ir a correr 40 minutos. ¿Sí? Esto podría ser algo interesante. ¿Por qué?
Primero, porque si se levantó a la mañana y pasó por casa y está a la puerta de mi casa, reduce mucho las probabilidades de que yo le diga que no, ¿sí? Segundo, que hacer deporte va a reducir las probabilidades de consumo de tabaco, por lo menos en el momento en que lo estoy haciendo, ¿sí? En general, las personas cuando empiezan a incrementar más hábitos saludables empiezan a reducir los no saludables, ¿sí? En este aspecto podemos mejorar nuestra alimentación, beber más agua, reducir el consumo de cafeína, el consumo de alcohol, que también están fuertemente asociados al consumo de tabaco. Es decir, podemos empezar a controlarlo de una manera indirecta, si se quiere, ¿sí? Algo interesante, otra estrategia que les puedo recomendar es hacer un pacto público con otras personas. ¿Qué es un pacto público? Y aprovechar el refuerzo social, ¿sí? Esto significa comentarle a otras personas cercanas, allegadas, que están tratando de dejar de fumar. Compartir los logros puede ser un reforzador al final del día. Por ejemplo, al final del día en un grupo con amigos, decirle, hoy no fumé cuando salí de trabajar, hoy no fumé en tal momento, hoy fumé uno menos, o hoy también fumé otro menos, ¿no? Es decir, esto también ayuda. Y por otro lado, también que los demás lo sepan, permite que uno al momento de fumar también controle más su conducta, porque el otro sabe que estoy dejando de fumar y estoy en algún punto también rompiendo con mi palabra. Entonces, el factor social es muy importante, poder hablarlo con otros. Nos ayuda a no sentirnos tan solos también en este proceso. Bueno, algunas otras estrategias que podemos tener en cuenta al momento de iniciar el proceso de dejar de fumar es entender lo siguiente. Y ahora vamos a referirnos principalmente a las llamadas recaídas, ¿sí? En realidad no me gusta mucho hablar de recaídas, me gusta más hablar de abandono del intento de dejar de fumar, ¿sí? Lo cierto es que siempre estamos intentando dejar de fumar, ¿sí? Incluso cuando lo hemos dejado durante muchos años, siempre se está dejando. Todos los días se está eligiendo dejar de fumar o se está eligiendo otro tipo de vida u otro tipo de conducta o esas metas que hablamos al principio, se está eligiendo ese para qué, ¿sí? Acercarnos más a ese para qué en vez de a la conducta de fumar. Siempre lo estamos eligiendo. Ahora, lo cierto es que muchas personas a lo mejor iniciaron el proceso, lo iniciaron correctamente, a lo mejor pasaron 30 días y están completamente limpios ya de la dependencia, 1 o 2 meses, están completamente limpios después de 2 meses a lo mejor de la dependencia física, piensan que no van a volver a fumar, salen un fin de semana y fuman exactamente la misma cantidad de cigarrillos que fumaban antes. Y dicen, volví a caer, tuve una recaída, ¿sí? Y la persona se ve tentada de entender eso como una señal de abandono, como una señal de volví a lo anterior. Y lo cierto es que en ese momento es bueno no mirar solo esa conducta, sino ampliar el zoom y ver todo el recorrido. Esa persona logró, habiendo a lo mejor, en el pasado habiendo fumado 20 cigarrillos todos los días, pasar a un día cada 30. O sea, una mejora significativamente importante. Ahora, si solamente se va a focalizar en lo que hizo ese día, lo que va a ver, sí, esa muestra puede ser muy parecida a un día del pasado. Pero si vemos cronológicamente el recorrido, vamos a ver que esa persona logró cada 60 días fumar 20. ¿Sí? En tal caso puede plantearse como desafío, bueno, en tal caso poder aguantar otros 60 días, lo cual sería algo bastante interesante. Es decir, tener una mirada, por un lado un poco más optimista y por otro lado también una mirada donde en el proceso de dejar de fumar pueden aparecer el fumar, ¿sí? Es parte. Lo que tenemos que ver es la tendencia, ¿sí? Objetivos extremadamente exigentes, garantía de fracaso casi siempre, ¿sí? Objetivos extremadamente perfeccionistas, si nos ponemos muy perfeccionistas con el tema, digamos que puede ser problemático. Entonces es preferible tener cierta flexibilidad y decir, bueno, está bien, no es lo que quería, pero me permito volver a retomar el inicio del tratamiento, de dejar de fumar. Entonces esto también es importante tenerlo en cuenta. Por otro lado, obviamente hay una dependencia física y en este aspecto, obviamente, nuestro médico amigo, nuestro médico psiquiatra puede ayudarnos, ¿sí? Para poder manejar la parte más biológica,
ya sea con parches de nicotina, ya sea con algún tipo de medicación por ahí para manejar la ansiedad. Durante ese momento, esto lo hablarán ustedes obviamente con su médico de confianza. Pero tenemos la dependencia física, pero también tenemos una dependencia de un punto de vista psicológico, ¿sí? Y gran parte de las personas logran vencer la dependencia física trabajando sobre su dependencia psicológica a través de esta forma conductual, ¿sí? Como les dije antes, el tratamiento, como verán, es un tratamiento que casi siempre tiene que ser personalizado, porque las circunstancias en las cuales fuman cada persona y la función que cumple el tabaco en cada persona es diferente. Para algunas personas el tabaco significa descargarse cuando salen del trabajo, para otras personas significa bajar sus niveles de ansiedad social cuando hablan con otros, para algunas personas el tabaco significa otra cosa, en fin. Poder trabajar también sobre eso que subyace al consumo de tabaco también es importante. Por ejemplo, que la persona aprenda recursos para manejarse socialmente y poder manejar la ansiedad en esos momentos, manejar o poder gestionar la ansiedad un poquito más saludablemente en esos momentos. O para que una persona pueda manejar el estrés cuando sale de trabajar, ¿sí? O a lo mejor ayudarla a que pueda mejorar su rol en el trabajo, un cambio laboral para poder tener un trabajo más amigable y reducir también el consumo de tabaco. Bueno, hay un montón de factores indirectos que pueden ayudar a quitarle un poco de fuerza y fortaleza o adherencia a ese tabaco hacia nosotros, ¿sí? Entonces, como verán, se trata un poco también de ser creativos. Lo que no va a cambiar son ciertos principios básicos. Gradualidad, por un lado, reforzar los avances, generar conductas incompatibles con la de fumar, apoyarnos en los vínculos sociales, poder identificar los contextos, poder manipular esos contextos de alguna manera, no esperar a veces anticiparnos esos contextos o dejar de ir momentáneamente o cambiarlos, como le decía antes, alguien que a lo mejor suele encontrarse con sus amigos en un bar un sábado a la noche y eso aumenta mucho las probabilidades de fumar, pero no quiere dejar de ver a sus amigos, a lo mejor puede encontrarse a la tarde, a lo mejor puede ir a un bar que no tenga lugar afuera para fumar y que sea cerrado, a lo mejor puede salir con una caja de cigarrillos más pequeña para por lo menos no fumar tanto. En fin, en última instancia se trata un poco de ser creativos este aspecto, pero lo estamos tratando de modificar variables para reducir la probabilidad de ocurrencia de eso. Obviamente lo que es muy difícil es que la persona simplemente deje el dejar de fumar a la voluntad. Muchas veces a los fumadores se les dice que es una cuestión de voluntad. Completamente falso, no es una cuestión de decidir. Por supuesto que fíjense que en algún punto cómo cambia la cosa, que a lo mejor para una persona decidir fumar, vamos a poner un ejemplo distinto al de fumar, con otra adicción, como puede ser el consumo de alcohol. Tomar alcohol en su casa, por ejemplo, a lo mejor una persona elige tomar o no tomar y puede tener una botella de alcohol en su heladera y no tomarla, no le genera nada, y de repente sale un fin de semana a una discoteca con amistades o con su pareja, a lo mejor sale el primero del mes con todo el sueldo completo, ¿sí? Y en ese momento, con la música, las luces, los amigos, la pareja, todos bailando, en ese contexto el impulso que tiene a fumar es altísimo. Es altísimo. Y esa persona tratar de controlarlo en ese momento le es prácticamente imposible. Ahora, controlarlo quizás en su trabajo, donde le importa el laburo, donde implica que hayan personas alrededor, donde no se siente ansioso en ese momento, no le genera nada, está más bien aburrido. En ese momento quizás sí lo puede controlar, o controlarlo en su casa, a lo mejor sí. Ahí, ¿qué pasó? ¿Su voluntad mejoró? No. En realidad hay factores contextuales que están controlando nuestra conducta. Entonces lo que intentamos hacer es alterar algunos de estos contextos o no exponernos, ¿sí? En algunos casos, para intentar manejar esos impulsos momentáneamente por lo menos hasta superar la parte más biológica de la adicción, ¿sí? Y después nos vamos incorporando nuevamente, porque también en algún momento la persona puede decidir retomar esos entornos, ¿sí? Otra opción puede ser ir
a el contexto donde a lo mejor suele fumar y demás, y cuando ya ve que no puede más, preferible retirarse, podría ser otra opción, y después empezar a ampliar esos tiempos cada vez más hasta que se pueda quedar normalmente. En fin, de esto se trata, de ser creativos, ¿sí? Lo que no van a cambiar son los principios que subyacen, entender bien los fundamentos. Por supuesto, para cada caso es particular, por eso la sugerencia siempre es iniciar un tratamiento que puedan diseñarle acorde a las dificultades que cada uno de ustedes tiene, ¿sí? A las características que cada uno de ustedes necesita. Espero que les haya gustado este video, espero que les haya sido de mucha utilidad. Déjenme en el buzón de comentarios las estrategias que utilizaron para dejar de fumar, ¿sí? Cuáles no les ha funcionado en el pasado que hayan utilizado, ¿sí? Alguna historia vinculada con esto que a lo mejor les pueda servir a aquellos que están mirando este video, que les digo vayan a leer los comentarios justamente, y aquellos que han dejado, dejen su historia para motivar a los otros, ¿sí? Les mando un saludo de todo corazón y nos vemos en un próximo video.